de la identidad en Cristo. Y son los manuales, y vamos a buscar en nuestras Biblias, Efesios 1, del 3 al 6. Efesios 1, del 3 al 6, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Disculpen, aquí tengo un mensajito en la pantalla que tengo que corregir. Denme un segundo. Ok, voy a repetir el versículo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en Efesios 1, del 3 al 6. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual hizo aceptos en el amado. Amén. Este pasaje, estos versículos son muy poderosos y son versículos que nos van a ayudar a entender cuál es nuestra identidad en Cristo y qué es lo que piensa el Padre de nosotros, quiénes somos nosotros. Y voy a hablar un poco acerca del contexto histórico de este pasaje, por qué fue escrito y para quién. Y quién lo escribió, obviamente, fue el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Éfeso. Entonces, la carta a los Efesios fue escrita en una época en que el mundo estaba gobernando por el Imperio Romano. Entonces, la ciudad de Éfeso era una ciudad bastante grande y muy importante, era una ciudad muy movida, de mucho comercio, era un centro también de política y de religión. Entonces, allí estaba uno de los templos más famosos del mundo antiguo, que era el templo de la diosa Artemisa, y la ciudad estaba llena de muchas prácticas religiosas, de muchas supersticiones, de idolatría, había muchos ídolos por todos lados, y mucha creencia espiritual, pero no espiritual del cristianismo, sino del paganismo o de cosas ocultas, de ocultismo, que controlaban la vida de las personas. Entonces, la mayoría de los creyentes en Éfeso no crecieron en la fe judía, ni conocían al Dios de la Biblia desde pequeño. Ellos habían crecido en estas prácticas ocultas. Entonces, venían de un ambiente donde se adoraban muchos dioses y donde la gente vivía con miedo a los espíritus, porque ustedes saben que cuando se practica el ocultismo hay una actividad demoníaca. Entonces ellos vivían era con miedo a estos espíritus, a las maldiciones y también a fallarle a los dioses. Pero por eso cuando conocieron a Jesucristo, cuando se les predicó a Jesucristo y se convirtieron, muchos de ellos seguían luchando con inseguridad y temor espiritual por las costumbres del pasado. Preguntándose muchas veces si realmente eran aceptados por Dios. Y en esa cultura, el valor de una persona no se definía por quién era por dentro, por quién la persona era por dentro, sino por su posición social o por su familia o por su estatus. Si era esclavo, valía menos, y si era un ciudadano romano, valía mucho más. Entonces, muchas personas vivían tratando de probar que tenían importancia o buscando pertenecer a algo, a algún grupo, a la sociedad. Buscando pertenecer a algo que les diera identidad y les diera seguridad. La adopción de la que el apóstol Pablo habla en este pasaje era algo muy común en la sociedad romana. Cuando alguien era adoptado, dejaba atrás su vida anterior y recibía un nuevo nombre y una nueva familia y el derecho a una herencia, parecido a lo que sucede en el día de hoy con una adopción. La persona adoptada ya no tenía que ganarse su lugar, sino que legalmente ya pertenecía. Entonces, Pablo usa este ejemplo porque todos en Éfeso entendían lo fuerte que era el concepto de adopción. Entonces, además, el gobierno romano enseñaba que el emperador era el gran señor y el gran protector del pueblo. Decir que Jesús era el verdadero señor iba en contra de la cultura de ese tiempo y del sistema y hasta de la política. Entonces, ser cristiano ese tiempo significaba ir en contra de la corriente, en otras palabras. Significaba ser diferente y también, por ende, muchas veces ser rechazado. Entonces, en medio de todo esto, los creyentes de Éfeso necesitaban escuchar verdades claras y firmes. Entonces, vivían rodeados de presión, de comparaciones y de miedo a que no encajaban o no pertenecían. Entonces, por eso es que Pablo comienza la carta recordándoles que ahora su identidad no estaba en el imperio
ni en el emperador, ni en los dioses falsos, ni en su pasado, sino en Cristo. Entonces, estas palabras no fueron escritas desde comodidad, sino para personas comunes. No eran personas que estaban cómodas, no eran personas de dinero, personas de la alta sociedad, sino eran personas comunes que estaban tratando de vivir su fe en un mundo que no estaba a su favor. Y ese es el contexto de más o menos el pasaje, para que ustedes entiendan para quién fue escrito esto, pero también esto es para nosotros, porque nos podemos identificar también con el pueblo de ese tiempo. Muchas veces venimos a Jesucristo con muchas inseguridades, muchas veces parecemos que no encajamos en este reino, y por eso traigo esta enseñanza hoy, porque es también muy importante para el ayuno. Entonces, muchos creyentes llegan a Cristo con el corazón sincero, pero con la identidad herida. O sea, aman a Dios, oran, ayunan, sirven en la iglesia, pero por dentro siguen inseguros, siguen comparándose a los demás y tratando de hacerlo bien para no fallarle a Dios. Entonces, eso pasa porque nadie puede vivir en reposo si no sabe quién es. Ayer hablamos de el reposo y cómo vivir en reposo y cómo descansar en Dios, conociendo y sabiendo que le pertenecemos a Él y que Él tiene cuidado de nosotros. Pero cuando no sabemos vivir el reposo, esto es lo que sucede, falta de identidad. Entonces, cuando no entendemos nuestra identidad, creemos que Dios nos ama solo cuando hacemos las cosas bien. Y cuando no las hacemos bien, cuando cometemos errores, entonces pensamos que ya Dios no nos va a amar. Entonces sentimos culpa cuando fallamos. Vivimos tratando de probar que somos buenos cristianos. Cuando nuestros hijos fallan y cometen graves errores que los castigamos, les quitamos algunos ciertos beneficios como los videojuegos o el celular, lo hacemos porque los amamos y queremos corregirlos. Cuando los castigamos y a veces los tratamos con un poco de silencio para que aprendan una lección, no quiere decir que no los amamos. Ellos siguen siendo nuestros hijos, no pierden su identidad cuando se portan mal, siguen siendo nuestros hijos. Así mismo somos nosotros, así mismo es Dios con nosotros. A veces Dios permite que pasemos por procesos porque quiere corregirnos, pero no perdemos nuestra identidad, seguimos siendo hijos. Amén. Entonces, cuando no entendemos nuestra identidad, vivimos tratando de probar que somos buenos cristianos, pero Dios no comienza transformándonos por fuera. Amén. Él comienza transformándonos por dentro. Dios comienza sanando nuestra identidad. Y por eso Efesios 1, el capítulo 1, es bien poderoso, porque antes de decirnos qué hacer, Pablo nos dice, Dios nos dice quiénes somos. Amén. Antes de decirnos qué hacer, Dios nos dice por medio del apóstol Pablo quiénes somos nosotros. Así es que eso es muy importante. Saber quiénes somos es más importante que saber qué es lo que tenemos que hacer, en otras palabras. Entonces, Dios habla primero de quién eres para que entonces puedas saber cómo debes comportarte, qué es lo que debes hacer y cuáles son tus derechos. Entonces, la carta a los Efesios fue escrita en una época en que el mundo estaba gobernando por el Imperio Romano, como les decía hace un rato. Y la ciudad era una ciudad muy importante, una ciudad muy movida. Entonces los cristianos eran un grupo bastante pequeño. Entonces, Pablo también habla acerca de la adopción de esos tiempos, de ser adoptados. O sea, los que estaban escuchando este mensaje conocían cuál era esa cultura de ser adoptado. Entonces, ¿cuántos de ustedes saben que hemos sido adoptados? Y si somos adoptados, como dije hace un ratito atrás, no tenemos que tratar de ganarnos la casa, ya la casa es de nosotros. Ya el Señor nos trajo a vivir en su casa y es de nosotros. Cuando mis padres viajan, que en estos momentos están de viaje, no están aquí con nosotros. Ellos tienen una casa, ellos viven solos. Y cuando ellos viajan, ellos nos dejan acceso a su casa. Todos tenemos llave, todos podemos entrar a su casa. Nosotros entramos, podemos abrir la nevera y comer lo que se nos antoja, porque ellos nos han brindado esa confianza de hacerlo. Y esa es nuestra casa porque somos hijos de ellos. No tenemos que ganarnos la casa, ya es nuestra. Amén. Entonces, Pablo comienza la carta afirmando algo muy claro, que Dios ya nos dijo con toda bendición espiritual en Cristo. No dice que Dios nos bendecirá cuando cambiemos, o sea, no, esa parte no tiene una condición. Dice que no cuando cambiemos ni cuando maduremos o cuando hagamos todo bien, Dios, él dice que ya Dios lo hizo. Amén.
esto es fundamental para entender nuestra identidad, porque establece desde el principio que nuestra relación con Dios no empieza con esfuerzo humano, sino con gracia divina. Y esto puede ser difícil de aceptar, especialmente para quienes venimos de sistemas donde todo se gana. Hay que hacer algo para ganar la confianza, para ganar tu voto, para ganar beneficios. Entonces, en la vida aprendimos que el amor se gana portándose bien, que la aceptación se gana cumpliendo la expectativa de los demás, y que el valor personal se mide por los resultados. Sin embargo, sin darnos cuenta, muchos traemos esa misma mentalidad a nuestra relación con Dios. Entonces pensamos que Él nos ama más cuando obedecemos bien, obedecemos a todo, y nos ama menos cuando fallamos. Pero el reino de Dios funciona de manera diferente, y eso es lo que Pablo está tratando de enseñarle a esta iglesia. En el reino no obedecemos para ser aceptados, sino que obedecemos porque ya somos aceptados. Entonces, la obediencia no es una moneda de cambio, no es una transacción, es una respuesta de gratitud. Cuando una persona cree que necesita ganarse el amor de Dios, entonces vive cansado espiritualmente. Recuerden, hace unos días hablamos de reposo, ayer hablamos de reposo, de no estar cansado espiritualmente. Hablamos de esas cosas que nos cansan espiritualmente, esas cargas que llevamos que Dios no nos ha puesto. Entonces, cuando una persona cree que tiene que ganarse el amor de Dios por las cosas que hace, por su comportamiento, vive cansado espiritualmente y siempre siente que no ha hecho lo suficiente, que podría orar más, que podría servir más, que podría ayunar más. Sí, podemos hacer todas estas cosas porque nos van a ayudar a fortalecer nuestro espíritu, pero no nos van a ayudar a ganar el amor de Dios, porque ya el amor de Dios lo tenemos, porque le pertenecemos, somos de Él. Entonces, descansar, este tipo de persona que piensa que tiene que ganarse el amor de Dios, descansar le produce culpa, porque cree que su valor está ligado a su desempeño espiritual, a su servicio. Entonces, en cambio, cuando entendemos que somos bendecidos y somos aceptados en Cristo, algo cambia por dentro. Entonces es cuando dejamos de vivir bajo presión y comenzamos a vivir desde la confianza. La confianza es que la confianza en que somos hijos y que tenemos un buen padre y que nos va a amar aunque fallemos. Entonces ya no buscamos agradar a Dios desde el miedo, sino desde el amor. Amén. Entonces ya no obedecemos para que Dios nos ame, sino que obedecemos porque sabemos que Dios nos ama. ¿Ven la diferencia? Entonces, cuando creemos que debemos ganarnos el amor de Dios, vivimos cansados, agotados y frustrados. Cuando entendemos que la gracia nos sostiene, entonces comenzamos a descansar. Entonces, esta es la base de una identidad sana. Saber que no somos aceptados por lo que hacemos, sino por lo que Cristo ya hizo por nosotros. Entonces, desde ahí la obediencia deja de ser pesada y se convierte en un fruto natural de una relación segura con Dios. O sea, ahora sí ya puedes obedecer sin sentirte culpable, sin sentir presión. Obedeces porque amas a Dios y porque quieres agradarle y porque no quieres ofenderle. Ya lo haces desde el amor, desde el respeto y desde la honra. ¿Ven? Y no desde el temor. No desde el temor de que te va a castigar, sino obedeces. Entonces, Dios te escogió antes de que hicieras algo bien o mal. Y este es uno de los del enfoque bastante importante de este pasaje que leímos. La Biblia dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces, esto significa algo muy sencillo, pero también profundo, que Dios no te escogió por tu pasado, Dios no te escogió por tu comportamiento, ni te escogió porque te enderezaste, te escogió porque decidió amarte en Cristo. Amén. Y esto sana una mentira muy común, una mentira del diablo, una mentira que nos hemos creído por mucho tiempo, de que Dios me ama ahora porque ya estoy en la iglesia. No, Dios te ama desde antes que llegaras. Yo quiero que ustedes asimilen esto bien. No podemos ir pensando que Dios nos ama porque ahora estamos en la iglesia. Tenemos que entender que Dios te ama antes de que llegaras. Ya Él te amaba antes de que llegaras. Y por eso te trajo. Cuando entendemos esto, dejamos de vivir con miedo a fallar. Dejamos de compararnos a los demás. Y dejamos de definirnos por errores del pasado. Amén. Quiero que les quede eso bien claro. Ahora, la santidad no te define,
sino que fluye de tu identidad. Entonces, Efesios dice que fuimos escogidos para ser santos y sin mancha. Eso no significa que nunca fallaremos, ¿ok? Muchas personas entienden eso, de que ser santos y sin mancha es que nunca vamos a fallar. En el día de ayer, o fue el sábado, sí, sábado aprendimos acerca de lo que en realidad significa la santidad. Y no quiere decir, santidad no quiere decir que somos mejores ni que somos perfectos, sino que le pertenecemos a Dios. Y como Él es santo, Él también quiere que seamos santos. Y lo que quiere decir eso es que le pertenecemos a Él, que entendamos que somos hijos de Él y que por lo tanto debemos de vivir una vida diferente, porque somos de un reino diferente, un reino que viene con reglas y normas diferentes. Amén. Entonces, el ser santo y sin mancha tampoco significa que nunca vamos a cometer errores, que nunca vamos a caer. Pero sí significa que fuimos apartados para Dios. Entonces, muchos creyentes piensan, cuando ya no peque, entonces seré santo. Pero la Biblia dice lo contrario. Dice que eres santo porque ahora perteneces a Dios. Y eso es lo que te santifica, que fuiste apartado, separado con un propósito. Amén. Y eso es pertenecer a Dios, porque le perteneces a Dios. Ser apartado, escogido con un propósito es pertenecerle a Dios. Entonces, eres santo porque ahora perteneces a Dios. Entonces, la conducta cambia más fácil cuando la identidad está sana. Entonces, no dejamos el pecado para que Dios nos ame, sino que dejamos el pecado porque ya somos amados. Amén. Esto es poderoso y es importante que lo entiendas en el día de hoy, porque te va a ayudar en el resto de estas próximas 2 semanas en el ayuno, entender y conocer quién eres tú en Cristo, cuál es tu identidad. Te va a ayudar con todas las cosas que vayas a hacer espirituales. Va a ayudar tu autoestima, te va a ayudar con tu servicio, te va a ayudar con tu comportamiento, con tu obediencia, y te va a enseñar a amar a Dios de verdad y descansar en Él y en su misericordia y en su gracia. Entonces, Pablo también dice que Dios nos adoptó como hijos por medio de Jesucristo. O sea, para muchos esta palabra suena bonita, pero en el tiempo bíblico y especialmente en la cultura romana, la adopción era algo muy serio y era algo fuerte, como les decía anteriormente. No era algo solo emocional, era algo legal y definitiva. Entonces, cuando una persona era adoptada, recibía un nuevo nombre. Entonces, pasaba a tener una nueva familia, adquiría todos los derechos de la familia legítima y recibía una herencia real. Entonces, legalmente su pasado quedaba cancelado, ya no se le juzgaba por lo que había hecho antes, sino por lo que era ahora, sino por quién era ahora dentro de su nueva familia adoptiva. Entonces, eso es exactamente lo que Dios hizo con nosotros en Cristo. La adopción significa que ya no eres un extraño en la casa de Dios, ya no estás de visita espiritualmente, no eres una visita. Ya no tienes que ganarte tu lugar, ya no vives con miedo a ser rechazado. No entraste a reino por desempeño, entraste por adopción. Entonces muchos creyentes siguen viviendo como si fueran empleados espirituales y no hijos. Piensan que si fallan, entonces Dios los va a despedir, o que si se equivocan van a perder su lugar en la mesa, pero eso no es así en el reino de Dios. Amén. Entonces, por eso este tipo de personas tienen miedo todo el tiempo, oran con temor, pidiendo permiso para existir, como si todavía no pertenecieran. Por eso hacen oraciones como: Señor, si tú quieres, si quisieras, Señor, si me aceptas. Entonces, no nacen de rebeldía, sino de una identidad que aún no ha sido sanada. Pero Dios no adopta para que luego vayas a dudar. Dios no te hace hijo para luego ponerte a prueba. Dios te adoptó porque quiso, porque le gustaste, no porque tú lo merecías. Amén. Entonces, aquí hay una verdad muy importante. Un hijo no sirve para quedarse en la casa. Él sirve porque ya está en la casa. Entonces, el hijo obedece desde la seguridad y no desde el miedo. Entonces, no vive tratando de ganarse el amor del padre, vive confiado en ese amor. Entonces, cuando falla, no se va de la casa, amén, sino que aprende, crece y es corregido, pero sigue siendo hijo. Entonces, muchos creyentes todavía piensan como esclavos, sirven con miedo, obedecen por culpa
y viven tratando de pagar su lugar. They're trying to earn their place. Siguen tratando de alcanzar y de tratar de merecer su lugar. Pero el evangelio dice otra cosa. Dice que ya no eres esclavo, eres hijo. Entonces, y cuando esta verdad baja al intelecto y al corazón, algo se rompe por dentro. Se rompe el temor al rechazo, se rompe la ansiedad por cumplir, se rompe la necesidad de probar valor, de probar tu valor. Entonces, Dios hoy no te está diciendo, haz más para que te puedas quedar. No, Él te está diciendo, quédate porque eres mío y eres amado. Y esta es tu casa y tienes una herencia y todo lo mío te pertenece a ti. Entonces, desde ahí, el servicio deja de ser pesado. Amén. La obediencia deja de ser forzada y la relación con Dios comienza a fluir desde el amor, desde la confianza y no desde el miedo. Entonces, no obedezco para ser hijo, obedezco porque soy hijo. Hagamos esa declaración juntas. No obedezco para ser hijo, obedezco porque soy hijo. Amén. Efesios termina diciendo que Dios no hizo, que Dios nos hizo aceptos en el amado. El pasaje que leímos, la última frase fue esa, que Dios nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra aceptación no está en nuestra constancia. Amén. No está en nuestro pasado y no está en nuestra perfección. Le voy a pedir a Esperanza que cierre su micrófono, por favor. Gracias. Ok, les decía que nuestra aceptación no está en nuestra constancia, ni en nuestro pasado, ni en nuestra perfección. ¿Está en qué? Está en Cristo. Entonces, cuando sabemos que somos aceptados, dejamos de competir, dejamos de justificarnos y dejamos de vivir con culpa constante. Vivimos desde la gratitud y no desde la presión. Amén. Y no desde el temor. Entonces, yo quiero que eso se les quede muy claro en esta mañana. Que cuando sabemos quiénes somos, que somos aceptados, amén, en Cristo. Porque cuando el apóstol Pablo dice que Dios nos hizo aceptos en el amado, cuando dicen el amado, está hablando de Jesucristo, porque la palabra amado, si notan en ese versículo, tiene una A en mayúscula, quiere decir que está hablando de Cristo. Dice, Dios nos hizo aceptos en el amado, nos hizo aceptos en Cristo. Entonces, nuestra aceptación está en Cristo, en lo que Él hizo, que Él murió por nosotros, no está en nuestro pasado, ni en cuánto trabajo hacemos, cuánto servimos, ni qué tan perfectos somos. Está en Cristo, en lo que hizo Cristo. Entonces quiere decir que Dios mira el sacrificio de Cristo, las obras de Cristo, lo que hizo Cristo por nosotros. Él no mira nuestro pasado, no mira nuestros pecados. Y Él nos amó así como éramos y como somos. Entonces cuando ya entendemos que somos aceptos en Cristo, ya no tenemos que preocuparnos de que vamos a perder la salvación, de que tenemos que competir, que tenemos que tratar de justificarnos todo el tiempo. Y ya la culpa se va. Esa culpa que pesa, esa culpa que no nos deja caminar bien, tiene que desaparecer. Amén. Y esto nos ayuda a vivir agradecidos de que somos hijos, de que fuimos adoptados. Nos ayuda a vivir agradecidos de la gran misericordia y la gracia del Señor. Esto es un gran misterio de que fuimos adoptados y que ahora merecemos, ahora no buscamos a Dios porque lo merecemos, sino porque Él quiso escogernos, le gustamos. Un ejemplo, cuando vamos al supermercado y vamos a la sección donde están los vegetales y la fruta y todo se ve muy lindo. Y tú vas y hay una montaña así de manzanas y tú escoges la que te gustó. Hay como 100 manzanas ahí en una pila y tú vas y tú escoges cuál, la que te gustó. Así hizo Dios, te escogió porque le gustaste, porque eras la manzana más linda, más bella, más brillosa del montón. Y tú no tuviste que hacer nada para que Él te escogiera. Le gustaste simplemente. Y cuando entendamos esto, esta verdad va a permitir y te va a dejar que vivas en paz, vivas descansando y reposando en su presencia. Amén. Bueno, esa es la enseñanza de este día. Y creo que es una enseñanza muy importante que nos va a ayudar para seguir caminando, no solamente en este ayuno, sino el resto del año y el resto de nuestra vida, porque esta enseñanza es muy poderosa. Y quiero hacer una oración para ya culminar esta enseñanza. Y quiero que todas la repitan conmigo, una oración diariamente que hacemos para cada enseñanza, enfocándonos en el mensaje. Y vamos a enfocarnos en el mensaje de hoy. Cerremos nuestros ojos.
Y vamos a orar. Señor, hoy dejo de definirme por lo que hago. Recibo la identidad que tú me das. Repitan. Recibo tu amor como Padre. Amén. Yo sé que muchos hemos llegado a los pies de Cristo y nos han hablado del amor de Cristo, pero creo que no lo habíamos entendido tan profundamente. Porque cuando entendemos el amor de Cristo, el amor de Dios y que somos aceptos en el amado, entonces entendemos que no tenemos que hacer nada con nuestra propia fuerza. Ya el Señor lo hizo. Lo que tenemos es que creer, apartarnos, consagrarnos y entrar en el reposo de Dios. Y vamos a hacer una declaración final y luego les voy a hablar de la tarea de hoy. La declaración final es la siguiente. Repita conmigo. Soy escogido en Cristo. Soy hijo amado de Dios. No vivo desde el rechazo. Vivo desde la aceptación del Padre. Vamos a repetirlo otra vez porque esta declaración es poderosa. Y recuerden que sus palabras tienen poder y se activan. Soy escogido en Cristo. Soy hijo amado de Dios. No vivo desde el rechazo. Vivo desde la aceptación del Padre. Así que recuerden, Dios no está formando creyentes que viven tratando de agradar o de ganarse algo. Está formando hijos seguros que viven desde el amor. Y cuando sabes quién eres, descansas. Y cuando descansas, obedeces con libertad. Y cuando obedeces desde la libertad, entonces das fruto duradero. Amén. Gloria a Dios. Vamos a la tarea de hoy. Vamos al manual y vamos a ir a la clase número 8. Ya estamos en la semana número 2 y en esta semana se trata de autoridad y de guerra espiritual. Entonces, la tarea de hoy, si van a la página esa de la tarea de hoy, abajo dice, en el diario bíblico del día, dice, escribe tu nombre y luego vas a escribir, en Cristo soy. Vas a poner, yo, María, por ejemplo, en Cristo soy. Y entonces vas a añadir palabras como escogido, adoptado, aceptado, amado. Yo, María, en Cristo soy escogida, adoptada, amada, todas las palabras que vengan a tu mente. Y luego vas a encerrar esa frase diciendo antes de la fundación del mundo. Yo, Shirley, soy amada, escogida, apartada, aceptada antes de la fundación del mundo. Y esa declaración la vas a repetir y la vas a leer. Y no solamente la vas a leer y a repetir, sino que se te va a quedar grabada y la vas a entender y la vas a adoptar y te vas a adueñar de eso. Y esa es tu identidad en Cristo. Amén. Bueno, ya vamos a terminar.